¿Quiénes somos? La Unificación Nacional Porcícola, o Pormex, es la organización que conjunta los esfuerzos de los porcicultores de México, de norte a sur, del Pacífico al Atlántico. Opormex representa a los pequeños, medianos y grandes productores porcícolas. Años atrás, la Confederación de Porcicultores Mexicanos, CPM, y la Organización de Porcicultores del País, OPORPA, en caminos diferentes, impulsaban al sector porcícola, siendo dos frentes de poder en la cooperación activa, tomando el estandarte representativo de todos los productores porcícolas del país. Por la unificación de estas organizaciones, en el año 2020, nace Opormex, con el objetivo de salvaguardar los intereses de la industria porcícola mexicana en un solo frente. Su misión es contribuir a producir y poner a disposición proteína de alta calidad a los consumidores de México y el mundo, con inocuidad, valor agregado y sustentabilidad. Su visión es consolidar y revolucionar el sector porcícola en México. Integridad, transparencia, responsabilidad, innovación, servicio, respeto, valores esenciales que Opormex tiene como fortalezas. Regidos por los 4 ejes rectores de la organización: gestión ambiental, sanidad y regulación, evolución del sector, educación y comunicación, institucionalidad. Opormex busca profesionalizar todos y cada uno de los productores del país, poniéndoles en sus manos el conocimiento necesario para lograrlo, buscando equidad y oportunidades para todos los porcicultores mexicanos. Te presentamos a Opormex. Muy buenas tardes a todos los que están conectados ya. Hoy iniciamos un proyecto que nos tiene muy ilusionados, conectados para toda la audiencia que está desde España, Latinoamérica, y que tiene como sede principal a Test3 México, y que junto con Opormex estamos inaugurando esta trilogía de webinars que en conjunto vamos a desarrollar durante los próximos meses, previo a este congreso que estamos esperando con muchas ansias en México específicamente. Así que yo les pido les envío un gran abrazo a todos los que están ya conectados. Por favor, escriban en el chat desde qué ciudad están. Vamos a tener un evento muy interactivo. Vamos a hablar de la situación actual del mercado, de las tendencias, qué es lo que está ocurriendo en México. Y para eso, obviamente, antes de iniciar con toda esta dinámica, voy a invitar al presidente de Opormex, al señor Heriberto Hernández, para que dé unas palabras inaugurales de esta trilogía de webinars rumbo al Opormex. Así que, adelante, agreguemos al señor Heriberto. ¿Cómo está, Heriberto? ¿Qué tal, Reinaldo? Buenas tardes. Pues muy contentos, Reinaldo, de hacer equipo contigo, con 3 de 3, en esta trilogía de webinar rumbo a nuestro congreso. Estamos muy contentos. Y agradecer a nuestros 2 ponentes el día de hoy, a Juan Carlos y a Miguel Ángel, pues agradecer su tiempo y su participación en este primer webinar de esta trilogía, que nos lleva rumbo a nuestro congreso ya pospuesto en 2 ocasiones. Nos vamos hasta este año de 2022, nuestro congreso de 2022, del 4 al 7 de mayo. Ahí los esperamos a todos. Y no se pierdan ninguno de estos webinars porque van a irnos poniendo el preámbulo para nuestro congreso. Como en el tema de nuestro congreso, que es el forjar la porcicultura mexicana, y yo diría que la porcicultura latinoamericana, en ese sentido vamos a ir enfocando todos nuestros esfuerzos de estos 3 webinars. Al margen de quien dice que tiene que hacernos pausa en las relaciones con España, nosotros queremos fortalecer la relación con España. Y en ese sentido es nuestro invitado a nuestro congreso, nuestro invitado a estos webinars. Queremos fortalecer las relaciones con España, nuestras industrias
tienen mucho que complementarse y aprender nosotros de ellos. Entonces estamos muy, muy contentos del inicio de estos webinars y muy contentos de que vamos a reunirnos ya de forma física en nuestro congreso en la Riviera Maya, en el mes de mayo. Pues no quiero ahondar más, simplemente darle la bienvenida a todos nuestros participantes y que no se pierdan ninguno de los 3 webinars porque veremos el complemento de todo esto en nuestro congreso, que los esperamos en nuestro congreso en el mes de mayo, del 4 al 7 de mayo. Bienvenidos y muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Heriberto, por sus palabras. Iniciamos con mucho gusto este primer webinar, así que ahora doy paso a nuestros principales invitados de hoy, a quienes nos entregarán el conocimiento, las tendencias. Así que damos, por favor, aquí la apertura al señor Juan Carlos Anaya. Él es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, Reinaldo, y con el gusto de estar aquí con mis amigos de Opormex, con Heriberto, que un buen amigo, y bueno, también clientes de Grupo Consultor, y hablar de un sector y un subsector de la proteína animal como es el cerdo. Gracias por la invitación, Reinaldo. Sin duda, creo que contar con centros consultores de la información, de los mercados, es fundamental para poder tomar las decisiones correctas año tras año en cuanto se encuentra nuestro mercado. Para nosotros, como partner tecnológico, como comunidad profesional, es un placer también colaborar junto con ustedes para poder entregar información fidedigna, transparente y obviamente que les sirve mucho a nuestras empresas. Y ahora nos vamos y viajamos y cruzamos el charco, como dicen ellos, desde allá hacia acá, pero ahora vamos a cruzar el charco y el Atlántico para trasladarnos hacia la península ibérica, España principalmente, y vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Miguel Ángel Higuera. Él es el director nacional de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, de AMPROGRAPOR. Me cuesta a veces pronunciar la sigla, pero creo que la he dicho correctamente. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, un gusto saludaros y un placer, como no puede ser de otra forma, pues estar aquí empezando ya con este lanzamiento, ese rumbo a Opormex, y obviamente pues encima de la mano de los amigos de 333, pues la verdad que es un absoluto placer y honor. Para nosotros también. Enviamos un gran saludo a todas las personas que están escribiendo. Me comentan por interno que ya superamos las 280 personas conectadas, así que para nosotros es muy bueno, porque eso indica ya que estamos por sobre el 40 indicador de aquellos que se registraron y hay mucho conocimiento y mucha discusión que tenemos que hablar hoy, que hablaremos de mercado. Hay una situación un poco complicada en el mercado, no es para estar riendo quizás como lo estoy haciendo ahora, creo que hay que estar bastante serio para ver un poco qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está pasando actualmente. Por eso que vamos a comenzar en esta sesión, si me permiten ustedes, de poder hablar un poco qué ocurrió en México, cuáles son las perspectivas en México que tiene preparado el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas a través de Juan Carlos, y posteriormente de cederte a ti el paso, Miguel Ángel, para que nos des una perspectiva tanto de España como del mundo, perspectiva, qué dicen algunos expertos, analistas, qué crees tú que está ocurriendo, cuáles son nuestros desafíos. Así que vamos con la primera sesión, así que Miguel Ángel, pasamos al backstage y vamos a pedirle ahí a Claudia que comparta su presentación antes de pasar a ponerla en la pantalla para que la abra. Antes de pasarla aquí a la pantalla, vamos aquí a esperar unos minutos. Estamos viendo ahí la pantalla de Claudia. No sé si están escuchando para que la pueda activar. Ya está compartiendo Claudia, así que solamente tiene que abrir la presentación. Perfecto, excelente. Ya estamos con ella, así que Juan Carlos la puedes ver en pantalla y cuando tú desees. Bueno, pues gracias, y la verdad esta trilogía va a ser muy interesante, y más el papel que juega el cerdo a nivel mundial, que es de las principales proteínas, un poquito superada por el tema de China en producción, porque hace 3, 4 años se producía más cerdo que pollo, pero bueno, las condiciones que ha habido del tema de la peste porcina africana, pues ha perjudicado la producción del principal país, que es China, que produce el 47% de la producción de cerdo. Si quieres pasamos a la siguiente, Klaus. Y bueno, en esta lámina podemos observar, y yo no me voy a dedicar mucho a esta lámina, porque Miguel Ángel nos va a hablar del mercado mundial, pero aquí lo que quiero poner de relevancia es que la producción que está estimando el Departamento de Agricultura
para este año 2022 es casi de 110 millones de toneladas de cerdo a nivel mundial, donde México representa pues ser el séptimo productor a nivel mundial, el cuarto exportador y el tercer importador. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo México es el cuarto exportador y tercer importador, séptimo productor. Bueno, lo que pasa es que ahorita vamos a ver en los balances. Y vemos también en esta lámina pues el papel de China, donde es el principal productor, el séptimo exportador, también exporta un poco en la región, y principal importador, el papel que juega en Unión Europea, que ahorita nos va a decir Miguel Ángel más a detalle, pues todo lo que han hecho increíblemente más en España en la producción de cerdo. La Unión Europea en su conjunto es el segundo productor, Estados Unidos el tercero y el Brasil el cuarto exportador. ¿Seguimos, Klaus? Bueno, aquí lo que queremos es mostrar, como decimos, México es el séptimo productor, representa el 1.4% de la producción mundial, y vemos aquí en esta lámina hacia el lado derecho cómo se ha venido incrementando del 2016 en 1.320.000 toneladas la producción, y cómo se ha venido incrementando, donde han hecho una buena labor todos los productores que están en Opormex en ir incrementando la producción de cerdo en nuestro país, y ya estamos proyectando para el 2021 el cierre casi de 1.700.000 toneladas y que aumente a 1.730.000 toneladas en 2022. Y bueno, no vemos tanto el incremento en este año 2022 derivado de algunos temas como el PIRS, como el tema de la diarrea, temas que pueden estar afectando y que están afectando al mercado también de Estados Unidos en su producción, y hemos visto, como lo vamos a ver adelante, los incrementos de los precios. Pero veamos también esta lámina que la demanda en México, cómo se ha incrementado. En el año 2016 consumíamos un consumo aparente de 2.210.000 y estamos proyectando para el 2022 2.830.000 toneladas, derivado a que la proteína del cerdo cada día ha ido creciendo, pues es una proteína que es mucho más barata que la res, tiene también una aceptación principalmente en el centro y sureste del país, y se sigue manteniendo un crecimiento en la demanda nacional, pero también, como vimos, exportador. Vemos en nuestro balance cómo México en 2021 pues produjo el 61.3 de lo que produce, es decir, en la balanza que ustedes ven en la parte izquierda de abajo, tuvimos una producción de 1.686.000, una exportación de 262.000 y una importación de 1.327.000, que ahorita lo vamos a ver al detalle, y un consumo aparente de 2.751.000. Nosotros le llamamos el índice de autosuficiencia, es del 61.3%, que habría que analizar, y hemos analizado con Opormex y otras partes de la cadena consumidora, si realmente México debiera producir el 100% de su proteína, en virtud de que mucho lo que compra México son piezas para todo el tema de la cadena comercial, pero también el tema de embutidos. Y vemos que para el 2022, pues mantenemos ese índice de autosuficiencia en un 61%, y estamos proyectando que la producción se incremente en 2.5. Estamos viendo que las exportaciones puedan crecer si se reactiva el mercado de China, pero también se nos ha abierto el mercado principalmente de Estados Unidos y Canadá, que ya estamos exportando en una parte importante que vamos a ver. Las importaciones que sigan creciendo porque el consumo se sigue aumentando en México en un 5%, y el consumo aparente en un 3% se incremente para el 2022 el consumo de cerdo. Y del lado derecho, en el cuadro de la lámina, vemos que desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio, la producción de cerdo se ha incrementado 91%, pero el valor, increíble, 310%. ¿Seguimos, Klaus? Bueno, esta es un reporte que hacemos nosotros de la balanza. Cada mes en GSMA hacemos un análisis de cómo va la balanza desde la producción, las importaciones y exportaciones, y vemos aquí que en el año 2021 la producción creció 2.1,
las exportaciones 4.8, se vieron disminuidos al ritmo que traíamos por la caída de la demanda de China. Las importaciones se mantienen creciendo, principalmente de pierna, que es lo que importamos de Estados Unidos, que es nuestro mayor proveedor de cerdo y de piezas, con el 21.2%, y el consumo aparente, que se incrementó al 11%, que aquí hemos venido viendo qué tanto del consumo aparente es real del 11%. En el precio del promedio nacional, el precio de en pie en granja, el cerdo en pie, subió un 27.6%, en Canal Obrador subió un 11.1%, de 45 a 50 pesos el kilo. Lo que es la carne exportada o los cortes que mandamos al extranjero, subió un 6.7% en volumen, pero en precio subió 6.7%, y vemos que subió de 75 pesos que integrábamos a 80 pesos el kilo. Y en el valor de la producción, vean cómo se incrementó el valor de la producción en México de 37.6, que se pasó de 2.240 a 3.083 millones de dólares. Las exportaciones crecieron solamente 6.3, de 969 a 1.030 millones de dólares, y las importaciones crecieron en una forma impresionante en valor, y es derivado al incremento que hemos tenido de los precios y que está impactando a la inflación en nuestro país, pero también de nuestros socios comerciales, donde traemos una inflación récord los dos países y en otras partes del mundo, derivado de la demanda y de aspectos que han dañado todo el tema de la logística por todo el tema de la pandemia. Y en el lado derecho, pues ya vemos lo que hemos venido platicando de lo que es el balance de cierre, pero ya sería reiterativo. Adelante, Klaus. Bueno, aquí vemos también cómo han estado las importaciones y exportaciones. Primero vamos a ver las exportaciones, y vemos que las exportaciones cayeron de 276 a 262, 4.8. El precio por tonelada se incrementó en 11.7 las exportaciones, que ha sido muy bueno, y en valor 6.3. ¿Pero qué está haciendo México en las exportaciones? Bueno, nuestro principal mercado es Japón, que pasó de 120,000 toneladas a 135, un 51% de participación y un crecimiento del 12.3%. Seguimos exportando fuerte a Japón. China, que teníamos un volumen de exportación de 109,000, cayó a 65,000 y su participación cae al 25%. Se nos caen las exportaciones en un 40%, y eso impactó que no tuviéramos una exportación récord en 2021 como se veía venir. Desgraciadamente se cayó la demanda de China. Estados Unidos, de 34,000 ya pasamos a casi 44,000 toneladas, que esto vino a compensar, y ya Estados Unidos representa el 16.7% de nuestras exportaciones, con un crecimiento del 28%. Y vemos Corea del Sur, que también pues seguimos exportando, y vemos que subió de 6,800 a 9,000, casi 10,000 toneladas, es el 3.8% de participación, una variación del 45%, y Canadá, que vemos que también se sigue creciendo las exportaciones de 2,451 a 4,795, que representó un 95%. Ahora, ¿dónde compramos en México? Y vemos aquí que nuestras mayores importaciones vienen de Estados Unidos, que representa el 82%, pasó de 960,000 a 1,088,000 toneladas. Claro, la participación cae 5 puntos, de 87 a 82, pero en volumen creció en 13.3%. Canadá crece su participación de 127 a 227,000. Vemos que su participación ya es del 17% y crece en volumen 79%. España, que ahorita vamos a platicar, aquí nos van a platicar, pues ya estamos creciendo nuestras importaciones, derivado de también que les está impactando en la Unión Europea y España la salida de China, de 2,100 casi toneladas a 7,000. Ha crecido las importaciones de España un 236%, y vemos también el tema de Chile y demás países. ¿Seguimos, Klaus?
Aquí también mostrarle algo que venimos haciendo de los precios, que hacemos un comparativo de cómo están los precios de cerdo en granja y canal México contra Estados Unidos, y vemos cómo están los precios de futuro y el precio en granja en Estados Unidos contra el verde, que es el precio cerdo en granja en México, y vemos cómo se ha incrementado de diciembre a la fecha el precio en Estados Unidos por el tema que ellos traen, el tema del PRRS, que les está atacando mucho a sus cerdas, esta enfermedad, y vemos que los precios se han incrementado y también sus inventarios que han caído de cerdos en Estados Unidos, y ya vemos que el gap que traíamos anteriormente de hasta del 40% más caro el cerdo en pie en México, ahora solamente traemos un gap del 13% derivado de este incremento en el precio del cerdo en pie. Pero si lo vemos en cerdo en canal, vemos también la subida del precio en Estados Unidos, y vemos que ya el gap también ya se disminuyó al 19%, traíamos un 40% de diferenciar. Los precios en México son más altos del cerdo en pie y el cerdo en canal contra los de Estados Unidos, que es nuestro socio comercial y principal proveedor de cerdo hacia México. Y aquí lo que vemos es pues, hacer un repaso de lo que vamos a ver en el tema del precio del cerdo, el precio del cerdo en pie. Vemos cómo en México el cerdo en pie en enero 22, el promedio anda en 35.60, en Estados Unidos 23.90, España 23.70 de acuerdo a los datos que tenemos disponibles, Italia 30.80, y vemos que tanto en México como en Estados Unidos se incrementó el precio, México 11%, Estados Unidos 23%, España disminuyó por este efecto de las caídas de las exportaciones, Italia se incrementó, pero hacia abajo vemos también los precios de canal, donde el caso de México está en 47.70 el precio en canal por kilo, en Estados Unidos 37.50 en pesos mexicanos, lo tendrían que convertir a su moneda que cada quien les corresponda, en Alemania 28.30, en Francia 23.20 y Países Bajos 27.60, y vemos que se disminuye en Europa, pero se incrementan los precios en canal en México 5% y en Estados Unidos 23%, y esto pues está impactando en la inflación. Y al lado derecho, ya no, para no repetir las partes de arriba, solamente hablar de cómo están los precios en México. Los cortes al mayoreo de un lomo andan en 84.30, se han incrementado 6%, la chuleta en 83.80, 15%, y el tocino, que vale 115 pesos ahorita en México, se aumentó 35%. Ahora, cuando ya llevamos estos precios de cliente a consumidor, vemos que el lomo se incrementa a 115%, que le ha incrementado al consumidor, la chuleta vale 109.40, y el tocino pues sube hacia el consumidor entre el cliente, que es el que la central de abasto o de una carnicería o de un comercializador. Vean el gap, y esto es lo que hemos venido discutiendo en el caso de las autoridades mexicanas, de los márgenes que existen de comercialización que impactan los precios al consumidor, donde en el caso de los socios de Opormex no le venden al consumidor, le venden a los clientes, y mucho el tema de la inflación que debe tener y ver dónde se están quedando los márgenes. Hay que analizar toda esta cadena porque están impactando mucho los precios a los consumidores e impactando en caídas del consumo. Ahora, ya para concluir, que me queda un minutito, pues vemos mucho pues, el tema de la demanda de la carne. La demanda de cerdo de China mueve los mercados porque es el que produce el 43-47% de la producción de cerdo a nivel mundial. Y mucho lo que tenemos que ver es que nos enseñó la peste porcina. Y México, al ser un gran consumidor, principalmente de piezas con materias primas para los productos que procesamos, como son los embutidos principalmente, la demanda interna es la que más está influyendo, pero también el crecimiento de la producción y en los precios, ¿qué impactos tendrá en la demanda del cerdo en nuestro país? La demanda interna sigue buscando el equilibrio entre importaciones y producción nacional para evitar una sobreoferta, es decir, hasta dónde nos conviene que México produzca el 100% del cerdo,
porque esto podría traer que nos sobren de algunas piezas, tengamos que exportar, y entonces tendríamos que analizar qué tanto es conveniente ser 100% autosuficiente en cerdo, sin mover nuestras ventajas comparativas por tipo de piezas y todo. En el tema de sanidad animal, que es el gran tema, la aparición del FOTES, de la fiebre porcina africana en otras regiones del país, sobre todo las nuevas variantes y enfermedades del PIRS en Estados Unidos, que está causando ya vamos en algunas mutaciones y que está impactando este incremento que vimos en los precios desde noviembre y diciembre, y que sigue impactando este incremento, y que ese margen se haya estrechado entre México y Estados Unidos. México, pues tenemos el privilegio de no tener la fiebre porcina clásica, donde Opormex con Senacic han hecho un trabajo sensacional y estupendo de supervisión para que no tengamos este tipo de brotes, pero sí tenemos que estar cuidando las enfermedades endémicas del PDA, de lo que es la diarrea porcina, y el tema del PIRS, que también ya hemos tenido algunas detecciones en México. Y el otro aspecto que está dañando, y ahorita que hablaba Reinaldo del tema de Ucrania y todo, pues cómo se ha venido incrementando los precios por este conflicto que puede haber entre Rusia, Ucrania, con la OTAN y Estados Unidos, que vemos cómo se nos han incrementado los precios de los granos, principalmente el maíz, pero también el tema de la pasta de soya, derivado a que también ahí traemos un problema de clima, de disminución de la oferta, principalmente de Brasil, que es el segundo productor, y el principal productor, perdón, y gran exportador, y Argentina, y eso nos está impactando los costos, y eso perder la rentabilidad, que es lamentable para el sector porcícola. Y bueno, con esto lo que queremos mostrar son las tendencias y oportunidades, y pues la gran oportunidad es aumentar la rentabilidad, la productividad, pero ante estas circunstancias de esta volatilidad de los precios de materias primas, pone en una situación crítica si es que esto no se arregla en este conflicto, porque está impactando la volatilidad de los precios de las materias primas. Con esto termino, Reinaldo, y a las órdenes para todas las preguntas que tengan las gentes que nos están acompañando en este evento, que la verdad los felicito mucho a Opormex y a 3 de 3. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente presentación, un resumen ejecutivo brillante. Vamos a preparar. Tenemos varias preguntas internamente y también en el chat. Agradecer, ya tenemos más de 200 conectados de forma simultánea. Nos están enviando saludos desde Dinamarca, desde Celaya, del Estado de México, desde España. En fin, muy contentos de esta convocatoria. Así que ahora, Juan Carlos, te lanzamos al backstage para poder invitar a nuestro invitado que está desde la península ibérica. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la presentación? Espectacular, espectacular. Me encantó, sobre todo vistos con envidia, esas tendencias que tienen, sobre todo de crecimiento a nivel de consumo, a nivel de producción. Y la verdad que me he dejado reflexionando cuando estaba diciendo sobre el nivel de autoabastecimiento, y he hecho unos cálculos rápidos, que España ya el 53% de lo que produce exporta fuera de la península ibérica. Wow. A terceros países es un 35%, de lo que producimos. El 35% va a terceros países, pero el 53%, es decir, tenemos ya más de un 200% de autoabastecimiento. Entonces, cuando vemos esas perspectivas entre si México tiene que crecer, nosotros casi deberíamos pensar si nosotros tenemos que aflojar, pero bueno. Espérese que para la discusión, porque estos son tópicos muy importantes para poder definir cuál es el mejor índice de autosuficiencia. Vamos a entrar en ese tipo de discusiones y de conversación un rato más, así que ahora pasamos contigo, Miguel Ángel, a ver qué nos tiene preparado. Voy a intentar ir compartiendo pantalla. Dime bien, si perfecto. Estamos. Vale. Ya la vemos, perfecto. Cuando quieras. Vale, pues perfecto. Pues yo, para dar un poquito de previo antes de lo que yo creo que es lo más importante, que es la discusión, pues también para bajar un poquito cuál es la situación mundial del mercado y bueno, que en estos 10 minutillos que tenemos, pues acercar un poquito cómo está la situación y dar unas pinceladas que yo creo que lo interesante puede ser luego el mercado. Esto es el resumen claro de lo que está pasando en los últimos meses con el sector porcino. Nosotros esto lo llamamos montaña rusa, el roller coaster, no sé cómo lo llaman ustedes, pero la verdad que es que
es una locura totalmente cómo se está produciendo el mercado y pues muchas de las cosas ya lo ha dicho Juan Carlos, es decir, no solo por el tema de los precios de los mercados, sino por las materias primas. Estamos en una situación de una absoluta locura. Quizá uno de los detonantes y el casi motor de esta montaña rusa, pues lo tenemos y lo ha dicho Carlos, es China. Aquí estos son pues los últimos datos que además ha publicado hoy el portal de Global Agritrends, que los ha mandado hoy para ver exactamente cómo se han ido comportando los precios en R&B de la carne de cerdo en China. Con esos fantásticos y picos excelentes arriba desde el 2019 hasta prácticamente la mitad del 2021 y esa caída que yo creo que la marcamos en el máximo de caída desde enero del 2021 hasta julio, en una caída de un 65% de los precios. Y a partir de ahí, pues ya nos estamos moviendo en unos niveles pues muy parecidos a los que teníamos a nivel de 2018. Entonces, esto es lo que nos está marcando pues mucho de las opciones que tenemos en el mundo. Esto son también los informes USDA de previsiones de producción 2018 con la previsión que sacaron en octubre para el 2022 y la actualizada consolidada de enero de 2022. Comparando enero con enero, pues vemos que incluso las previsiones se van incrementando y ya para tener esas casi 110 millones de toneladas. Hay que recordar que en el año 2017 fue el máximo de producción mundial con esas 112 millones de toneladas a nivel mundial. 112, que como bien habían dicho, pues más o menos 1,7 pues son de México. España este año creo que vamos a cerrar con 5,2 millones de toneladas producidas. Pero está claro que esa fuerte caída debido a la peste porcina africana en China del 2020 se está recuperando. Y lo vemos directamente en las tablas. Estas son las tablas también del USDA, primer productor del mundo China, con ese incremento respecto al año pasado de un 1,33%. Todavía, según las informaciones USDA, están un poquito lejos de esos 54 millones de toneladas de carne que pueden producir, pero acercándose ya vertiginosamente. La verdad que es uno de los aspectos que día a día se van consolidando más, pero que tenemos que estudiar y verificar con ciertos matices, porque la verdad que el crecimiento exponencial de la producción en China ha sobrepasado todas las expectativas y sobre todo en el contexto que todavía tenemos. En China todavía se está creciendo a base de construcción de granjas nuevas, se está creciendo con una calidad genética no ideal, es decir, sabemos qué animales se están produciendo, y encima en un contexto todavía de positivos de peste porcina africana. Con lo cual, la verdad que tantos desafíos y este incremento de producción es bastante loable y, por otro lado, no lo voy a descartar, asusta. Total, incremento de la producción mundial para el 2022, pues un 0,86%. Todavía tenemos margen de producción anterior a lo que podría haber sido la peste porcina africana, es decir, todavía tenemos un hueco que rellenar. Y luego, pues después de China, pues está claro que la Unión Europea, con esa casi estabilidad que lleva en los últimos 4 o 5 años, Estados Unidos, pues ya lo hemos indicado, ahora mismo lo consideramos casi el gran tapado, porque incluso las previsiones que dan podemos considerarlas optimistas. Las informaciones que tenemos y que yo creo que todo el mundo tiene de las situaciones sanitarias que se están encontrando en Estados Unidos con esos incrementos fuertes de mortalidad debido pues, al PIRS, a la diarrea, pueden hacer que tengamos una mayor reducción de producción en este año en Estados Unidos. Brasil, pues como una moto, México como una moto, creciendo, vamos, fantástico. Como se dirían, van volando. Consumo se está recuperando. Sobre todo el que más nos interesa son las previsiones de consumo, de incremento de consumo en China. ¿Por qué? Porque obviamente, como siempre, a nivel mundial y en todos los sectores, la oferta y la demanda va a depender mucho del precio de mercado. Si tenemos una carne de porcino a un precio más asequible, y es siendo una carne pues casi de primera opción para los chinos si tienen una disponibilidad, aumenta fuertemente el consumo. Entonces, esto es lo que ya se está visualizando. El incremento fuerte está retomando China el consumo de carne de cerdo, vinculado obviamente a esta caída de precios que está teniendo. Y a nivel
casi de todo el mundo, pero principalmente aquí en la Unión Europea, el parón de las exportaciones hacia China pues está repercutiendo de una forma muy negativa a la cuenta de resultados de los productores, teniendo en cuenta que este principio de año llevamos una media de estar perdiendo pues entre los 25 y los 30 o incluso en algunos casos 35 euros por cerdo producido. En dólares estaríamos hablando de alrededor de entre 25 y 30 dólares por animal producido. Pero bueno, la buena noticia es que China, que es ese gigante que teníamos ahí con unos consumos muy retraídos por falta de disponibilidad, creemos que ya tienen un mayor acceso. Entonces, eso puede ser bastante interesante. Esta gráfica sí que también me gusta porque es, por así decirlo, la forma que tenemos de comparar cuál es la producción con la cantidad de producto que se exporta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la cantidad de producto que se exporta y los mercados importantes importadores, como son China, como es Hong Kong, como es Japón, como es México, obviamente, pues esos mercados y los precios de los mercados importadores son los que van a ir modulando el precio mundial. Es decir, vemos ahí que desde el año, pues el 2000, perdonad por la cifra porque son las mismas que los años anteriores, estamos hablando de 2017, teníamos unas cifras que alrededor del 8% de la producción mundial de carne de porcino era la que se comercializa entre unos países y otros. Hemos llegado a un máximo que fue en el 2021 de un 12,25% y ahora estamos volviendo otra vez, y yo creo que esas serán las tendencias, de volver otra vez a que la comercialización de carne a nivel mundial venga otra vez a estabilizarse alrededor del 9%. Todavía, y las previsiones USDA, es que para este año se van a mantener esos flujos comerciales, esas 12 millones de toneladas que sirven para el comercio mundial, pero está claro que el incremento de producción, sobre todo en China, lo que nos va a hacer es que este porcentaje de cuánta carne se comercializa a nivel mundial reduzca. Pero es bastante curioso y llamativo, que al fin y al cabo ese 9-10% de la carne que se comercializa a nivel mundial es la que va a fijar los precios mundiales. Esta gráfica es de los compañeros del Reino Unido y estos son lo que ha ido pasando con China y con los principales exportadores. Vemos que prácticamente el mercado de China durante los años 2016 y 2017, sabéis, 2016 tuvimos un pico de exportaciones, pero 2017 y 2018, los años previos a la peste porcina africana, más o menos las exportaciones a China estaban bastante estabilizadas. Quizás es donde hay que fijarse. Creemos que, y si somos un poco pesimistas con el mercado chino, a lo mejor es donde nos podemos encontrar en los próximos años en esa situación. Es decir, que nuevamente China se convierta en un mercado de sus productos, potenciales compradores en algunos momentos en función del mercado. Pero vemos la caída fuerte que hemos tenido a nivel de las exportaciones y en este caso, pues no hay que esconderlo, que España ha sido uno de los que mayor caída de exportaciones ha tenido, principalmente porque somos el primer exportador a China del mundo y obviamente esta reducción en las importaciones donde se ha visto y donde se ha notado son en los grandes exportadores. Esto es otra gráfica también de China, de cómo se ha ido evolucionando la producción año a año y esa reducción a nivel de la producción, pero llamo la atención a ese cuadro que tenemos arriba a la izquierda, donde en las líneas, tanto la verde como la azul, van vinculando cuál es el inventario de cerdos y cuál es el inventario de cerdas reproductoras, que siempre han ido a la par, excepto precisamente a partir de mediados del año pasado, donde el inventario de cerdos, es decir, los cerdos producidos para sacrificio, para el rastro, han aumentado y las cerdas se han estabilizado. Es decir, que hay una modificación a la hora de producir y tener animales en el mercado. Podemos hablarlo luego, pero está claro que la situación en China de incremento de producción de carne, con las mortalidades por peste porcina africana, esa sobreoferta que está habiendo, que está afectando los precios, está modificando todo el comercio. Y en 2 o 3 fotos, simplemente para que veamos cómo nos afecta en el mercado, una foto clara de los países exportadores. El círculo indica la potencia de exportación, el número 1 la Unión Europea, luego tenemos Estados Unidos, Canadá, Brasil, tenemos ahí México también exportador, Reino Unido exportador, Rusia, China exporta, lo ha dicho también Juan Carlos, cuidado con China, cuidado con China, cuidado con China exportadora, que parece mentira que ellos cierran la frontera cuando tenemos un país con positiva peste porcina africana
y ellos con esta situación de peste porcina africana todavía se atreven a exportar, vamos a decir, a exportar productos cárnicos. Nunca se sabe si también están exportando virus. Y esta es la foto de los países importadores, principalmente China, con Hong Kong, con Japón, Reino Unido, México, obviamente, como país también muy importante a la hora de importar, y la foto combinada pues nos van a dar una idea de cuáles son los flujos comerciales. Hay países interesantes como Reino Unido, como México, que son tanto importadores como exportadores, es decir, son un flujo comercial bastante interesante. Países netamente exportadores como Estados Unidos o como la Unión Europea, y países netamente importadores como China. Y estas son la gráfica de los precios mundiales de los 4 grandes productores a nivel mundial. En azul, la Unión Europea, en rojo, Estados Unidos, en negro, Brasil y en verde, Canadá. Está claro que la gráfica determina cómo se han ido comportando todos los mercados, incluso, pues obviamente, cuando tuvimos las primeras olas fuertes de coronavirus allá por abril, mayo del 2020, esa caída tan fuerte que hubo en Estados Unidos, que luego repercutió con efecto rebote de subida prácticamente un año después. Las constantes subidas y bajadas de Brasil, no apto para cardíacos. El mercado brasileño es una locura entre las devaluaciones de la moneda y los incrementos y las subidas, te hace bastante complicado. La Unión Europea metiéndose en el pelotón y obviamente pues Canadá, que se estaba comportando de una forma más estabilizada a partir del año 2021. Pero ahora mismo prácticamente casi todos están bastante cercos, estamos bastante cercas en el mercado, sufriendo, obviamente no son los precios que teníamos hace un año ni mucho menos, y el mercado, pues hay que reconocerlo, que en una situación como la que estamos ahora mismo, simplemente a nivel de venta, estamos en un mercado bastante tenso. Si hacemos la foto y nos acercamos más a lo que yo conozco más de mano, que es la Unión Europea, nos encontramos esta gráfica de los últimos 3 años. En rojo, en el año 2020, con esa gran caída, obviamente a nivel de la semana 10-12, con el efecto del coronavirus, que no se pudo recuperar. El año pasado, en el 2021, empezamos de una forma interesante, sobre todo pues cuando se empezaron a recuperar fuertemente el comercio con China, pero a partir de la mitad del año la caída en el precio de China pues arrastró totalmente las exportaciones y arrastró totalmente el mercado. Y ahora estamos pues arrancando en una situación bastante difícil, que viene en unos momentos que está complicando mucho la situación. Cómo no, una diapositiva por lo menos para hablar de España, es decir, tenemos una situación bastante complicada a nivel mundial. A nivel de la Unión Europea, prácticamente todos los países están reduciendo producción, excepto España. En España estos son los datos de sacrificio de los últimos 4 años y la evolución que hemos tenido en el 2021, la comparación de los 11 meses. Todavía no tenemos el año 2021 totalmente cerrado, pero ya se los voy adelantando. Estos incrementos que hemos tenido en 2017 de 50 millones de cerdos sacrificados a 2020 de 56 millones de cerdos sacrificados. En los 11 primeros meses del año 2021, ese incremento de un 4,12%. Y como es así, en diciembre del año 2021, pues se van y se han sacrificado más de 4 millones de cerdos en España, nos vamos a tomar y nos vamos a llegar a una cifra bastante vertiginosa. Vamos a superar los 58 millones de cerdos sacrificados en España, que en el contexto mundial en el que estamos hablando no cabe ninguna duda de que nos pone un poquito vertiginoso. Y ya para cerrar en todos los otros aspectos que nos van a afectar al mercado y que yo creo que podríamos hablar luego tranquilamente. Es decir, el mercado está complicado, pero es que todavía se puede complicar más. Tenemos la peste porcina africana. En el caso de la Unión Europea, hemos empezado el año con un nuevo susto, un salto de 800 kilómetros a Italia. En Italia tenemos ya una serie de focos a nivel de jabalí muy importantes y con dificultades en el control de la fauna silvestre. Ni que decir lo que pasó el año pasado con República Dominicana y el riesgo que también tiene el continente americano. Tenemos el coronavirus. Creo que ya después de esta última hora, pues parece que se está tranquilizando y eso pues nos da unas excelentes perspectivas para podernos vernos todos en Riviera Maya dentro de casi 3 meses. Es decir, ya tenemos que tener una situación de coronavirus gracias a las vacunas que podrían estar más controladas. Aún así, todavía
tenemos problemas y sobre todo a nivel de la Unión Europea con las bajas por enfermedades y sobre todo en las plantas de sacrificio nos está afectando también. El tema político, y lo ha dicho Carlos, es bastante importante, sobre todo ahora mismo muy cerca. El conflicto que tenemos con Ucrania está afectando directamente a las materias primas, esa volatilización, más especulación, más dificultades en los comercios, nos está poniendo todavía más complicado. Y esperemos que esto no se complique, pero cuando están jugando partidas estos grandes genios logísticos, por no decir locos, pues hay mucho en juego. Y ahora mismo el conflicto ucraniano es una realidad que nos puede afectar muy fuerte. Las materias primas, no solo por Ucrania, sino por todos los aspectos genéricos, la verdad que están haciendo que nuestros costes de producción se estén disparando comparado con el año pasado. De media en España estamos incrementando nuestros costes de producción por encima de un 20-25%, que es impresionante. Tenemos otro aspecto bastante importante, sobre todo por aquí, que es la presión por las alternativas a los productos cárnicos. Cada vez hay mayor presión para los sustitutivos de la carne, ya bien sea pues los productos basados en proteína vegetal, como pues esta cosa tan bonita que parece que están vendiendo, que es la solución para todos, que son las carnes sintéticas de laboratorio, porque parece que queda muy moderno. Y como ya sabemos que tenemos a grandes magnates informáticos de Estados Unidos metiendo dinero detrás, pues es bastante complicado. Y otra cosa que para nosotros nos va a afectar bastante al mercado y que nos está alterando bastante, pues son todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y los retos ambientales. Nosotros, ya por así decirlo, desde nuestra perspectiva, el tema de bienestar animal, pues lo tenemos interiorizado, pero cada vez más los retos de sostenibilidad, emisiones, controles, son los que van a marcar. Incluso en el aprovisionamiento de materias primas, con ese objetivo de ser sostenible en aprovisionamiento de materias primas y no adquirir materias primas provenientes de zonas deforestadas. Todo eso va a repercutir directamente en los costes y la gran pregunta que lanzamos siempre al principio, es decir, muy bien con esos incrementos de los costes, pero estamos seguros que detrás va a haber un consumidor que está dispuesto a pagar más, quizá a veces por lo mismo, pero ahí lo dejo para poder luego ir avanzando en el debate. Muy bien, gracias Miguel Ángel. No sé si me escuchas bien o no, estamos con algunas dificultades acá de internet porque está por llover en pleno verano, muy atípico acá en Chile. Nosotros queremos que llueva aquí, estamos Carlos, en una sequía importante. Y al plenario de discusión. ¿Me escuchas bien? Sí. Te escuchamos. Te escuchamos, Reinaldo, sin problema. Disculpar. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te pareció un poco la mirada global del mercado? ¿Cómo lo ves tú? Hay unas palabras que dijo Miguel Ángel, tenso, estamos en un mercado tenso. ¿Compartes tú un poco ese comentario? Sí, está tenso. Ahora por el tema ahorita que está llamando la atención, el conflicto que puede haber entre los países. El otro gran conflicto es el de la inflación, ¿sí? Que estamos teniendo en Europa, en Estados Unidos y en México, que está dañando, como dice Miguel Ángel, al consumidor. Es el mayor impuesto que tiene la gente que menos tiene. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese tema porque la gente deja de comer y eso pues cae la demanda y al caer la demanda pues te tumban los precios y más cuando vemos una España que produce más, pues que quisiéramos un poquito de esa producción aquí en México, que afortunadamente vemos que México ya está importando más de España, ¿no? Entonces, la realidad es cómo nos complementamos en todo el mundo. Yo la realidad no creo como en la FAO, la hambruna, creo que hay la capacidad técnica. Sí entiendo de la sustentabilidad, la sostenibilidad y todo, pero al final tenemos que comer. Y creo que siempre tenemos los elementos de investigación y tecnología para avanzar. Entonces, pero creo que esos son los aspectos que nos deben de preocupar y por supuesto la pandemia que vayamos saliendo es otro elemento que ya tenemos que convivir y con él, con las vacunas y todo, porque pues las economías deben de seguir, ya las aperturas tienen que seguir porque vimos que fue desastroso, cómo impactó, pero la realidad, nosotros como GSMA decimos que el sector agropecuario, sus productores, su cadena, son héroes. Nunca faltaron alimentos.
Yo nunca vi algún caso en algún país que hubiera problemas de hambruna, que no llegaban los alimentos, con todos los temas logísticos. Pero la realidad, hay que felicitar a todo el mundo que se dedica al sector, porque hubo un abasto suficiente, claro, a lo mejor caro, pero hubo alimentos y que eso es muy importante. La gente a lo mejor dejó de comprar zapatos, una casa, un carro, pero no de comprar alimentos. Y pues vemos que al sector le fue bien. En México, el sector que mejor se ha defendido en el crecimiento económico es el agropecuario, el agroalimentario. Y México este año terminó en 2021 en récord de exportaciones y manteniendo una balanza superavitaria. Y la verdad, pues ahí felicitamos mucho a los productores de México, pero también del mundo. Totalmente. Y por cierto, se transformó en el segundo exportador ya de carne de cerdo después de Brasil. México desplazó a Chile en exportaciones, exactamente. Entonces vemos que así como su evento va a ser uno de los principales Opormex de la región, México también es uno de los que tiene los mejores consumos de carne de cerdo per cápita en la región. Estamos por sacar una investigación a nivel regional que está elaborando el Departamento de 333 de Contenido, y la verdad que es algo muy importante. A esta una pregunta para Miguel Ángel sobre algo que dijo Juan Carlos. 61% de autosuficiencia tiene México actualmente. ¿Cómo ven este indicador? Porque sinceramente yo no sé si es bueno, malo, es positivo. ¿Cuál es tu mirada, Miguel Ángel? Hombre, yo la veo desde la mirada de un país exportador, es decir, nosotros tenemos las ventajas y los inconvenientes de ser un gran exportador. Pero nosotros lo reconocemos. No sé si es bueno o es malo no tener autosuficiencia, pero no llegar a ese 100% te deja débil en el mercado, ¿vale? Porque automáticamente sabes que tienes que abrir la puerta hacia otro producto. En este caso México, y lo sabéis en primera persona, abrís mucho la puerta hacia Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo que desde el punto de vista de producción, casi considera que México es su destino hegemónico de poder. Y para nosotros eso sí que nos da miedo. Quizá a lo mejor lo miro, y lo vuelvo a decir, desde la perspectiva de la Unión Europea. La Unión Europea tenemos unos sobrecostes añadidos debidos a todos los aspectos reglamentarios que tenemos. En el momento en el que no llegamos a cubrir o tengamos un déficit, está clarísimo que vamos a abrir la puerta para alimentar, porque, perdonad por la palabra, pero lo voy a decir así de claro, las tonterías de la cabeza a los europeos se nos quitan cuando no tengamos el estómago lleno. Mientras que tengamos el estómago lleno, las tonterías se nos pondrán en la cabeza, pero si en algún momento no tenemos para comer, todos aquellos requisitos que nosotros estamos pidiendo para hacer carne aquí, no lo vamos a pedir a un país tercero y vamos a decir que nos traigan para darnos de comer. Y en el momento en que abres la puerta, pues ya digamos que la carne que te puede venir de fuera te puede presionar el mercado. Y eso también lo estamos viendo en algunos países, donde a lo mejor incluso hasta España tiene ese carácter, digamos que de ataque. Es decir, nosotros estamos vendiendo carne a muchos otros países de la Unión Europea que no tienen un autoabastecimiento y que tienen los precios igual o peor que nosotros. Es decir, no tener autoabastecimiento, no llegar a ese 100%, no te garantiza tener mejores precios. Pues estamos en el mercado global. Para nosotros, ya te digo, mi posición y mi postura es que la mejor defensa es un mejor ataque, y ese mejor ataque es que tú seas capaz de mantener tu portería cero, 100% de abastecimiento a tu consumidor, e intentar exportar algo a los demás para mantener esa presión. Si no consigues eso, te falta esa sensación de competitividad a nivel mundial. Juan Carlos, antes de hacerte una pregunta, ¿tienes una contrarrespuesta frente a lo que opinas de la autosuficiencia? Viéndolo, por ejemplo, en frijol, arroz, tú que ves otros mercados. Mira, yo lo que veo es que ningún país es autosuficiente en todo. Somos complementarios. Tenemos que ver nuestras ventajas comparativas y competitivas. ¿Para qué somos buenos? Para producir, y qué debemos importar. Y la otra, pues qué impactos tiene en precios ser autosuficiente, ¿sí? Entonces, la realidad en México, por darte un ejemplo, importamos el 95% de la soya y no nos ha pasado nada, ¿eh? Traemos materia prima barata, y México, el 80% de su producción de aceite no produce el frijol, pero lo traemos de Estados Unidos, le damos valor agregado, y somos el sexto productor de pasta de soya del mundo.
¿sí? Y no producimos la soya, le damos valor agregado. Entonces, eso de las autosuficiencias ya son antiguas, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos que ver las ventajas comparativas, como nosotros somos autosuficientes en res, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos? Exportamos lomos, traemos vísceras, traemos la carne más barata y no nos ha pasado nada, ¿sí? Ahora México es el principal proveedor de carne de res de importación de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que explotar nuestras ventajas. Es muy importante tener los mercados abiertos, la sanidad es muy importante para tener los mercados y algunas piezas que aquí sobran en un país, exportarlas a otro país que le faltan al mejor precio posible, porque nadie es beneficencia pública. Y eso es lo que es la información y yo creo que 3 de 3 y a lo que nosotros nos dedicamos es cómo a nuestros clientes y todos les damos información para la toma de decisiones. Pero alguien que esté pensando en el cerrazón del cierre, la autosuficiencia se me hace pensar a la antigua, ¿sí? Sino totalmente, que tenemos que tener los mercados abiertos. Cuando México antes del Telecan tenía mercados cerrados, llegamos a tener inflación del 100-120%. ¿Sí? Ahora que tenemos un mercado abierto, claro, ahorita traemos una inflación del 7, pero trajimos del 3, y eso beneficia a los consumidores. Entonces, yo no creo en el tema de la autosuficiencia alimentaria. Y es interesante porque para el Congreso por MEX, en este panel que va a ser ya un poco más extenso, vamos a poder quizás discutir cuáles van a ser los indicadores que nos permitan decir, oye, ¿cómo va la industria? Y aquí creo que la cadena de valor y el valor agregado es fundamental. No quiero poner aquí yo indicadores, pero quizás el valor de la tonelada exportada de México hacia afuera, si va aumentando o va disminuyendo, si es competitivo o no. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de mercado internacional, Brasil es el más barato y el primero que llega en algunos países que están buscando lo más barato. Entonces, al final, tenemos que ver, España tiene una imagen de sector donde puede decir que puede ser más caro, porque hay compradores que quieren algo con un sello diferenciado, y creo que estos son los indicadores que hay que empezar a impulsar a todos nuestros productores de Latinoamérica, de México, y obviamente no quiero ser quien defina esos indicadores, se lo vamos a dejar al panel de mercado que estará en el Opormex. Pero perdona que te corte, Reinaldo, porque ha dicho Juan Carlos una cosa bastante interesante, y es que al fin y al cabo nosotros hacemos cerdos, pero no exportamos cerdos. Exportamos cortes e incluso intentamos exportar productos de cuarta gama de valor añadido. ¿Qué es lo que se trata? Es poner el producto en el sitio en el que mejor te lo pague. Nosotros lo denominamos el escandallo, es decir, la parte del cerdo, y conseguir valorizar cada una de las partes en el sitio mejor. Y eso también incluye que tengas o no tengas autoabastecimiento, lo vas a necesitar hacer. Es decir, hasta incluso con un autoabastecimiento del 100%, habrá muchas partes del cerdo que no se puedan consumir porque el mercado para esa parte del cerdo resulta que el autoabastecimiento era un 20% menos porque no se come ese producto en México o en España. Y te conviertes con un 80% de tu autoabastecimiento en excedentario en algún producto porque no lo tienes y tienes que buscar eso. Es decir, el mercado es muy sabio, tenemos que estar abiertos a él y para mí una cosa que creo que tendremos que hablar, que el único limitante para eso se llama la sanidad y los riesgos que tenemos actualmente son importantes. Totalmente. Y Miguel Ángel, decirte que tenemos que aprender mucho de España. ¿Cómo se comporta esa cadena del productor y la transformación y la exportación? ¿Está unida? ¿Está separada? Se pelean, como pasa en Estados Unidos, donde a veces el packaging gana más y el productor se ve castigado. Tenemos que aprender y hablar un poco de aprender del modelo español, porque al igual que México es un gran importador de grano y es un gran exportador. Y hay que aprender, porque estar en Europa es difícil producir cerdo, te lo digo. No, por la es complicado. Ambiental, etcétera. Entonces hay que aprender mucho y me alegro de que España sea un país invitado. Juan Carlos, hay una pregunta muy interesante porque, te digo, en Chile, Colombia, se están viendo ya las importaciones que están aumentando mucho y están afectando los precios a nivel local en estos países. ¿Cómo ves tú las importaciones que provienen desde Estados Unidos y si esto puede afectar al precio local? Esto es una pregunta que se está repitiendo bastante en la audiencia. Sí, mira, y ahorita lo comentábamos, nosotros
en 2021 vendimos la tonelada, como tú señalas, en $3,922. Vendimos otro tipo de cortes, otro tipo de medios canales y todo. Pero, y el valor por tonelada que importamos principalmente de Estados Unidos fue de $1,826. O sea, menos de la mitad, porque nosotros importamos pierna que no comen en Estados Unidos. Entonces, la realidad, como dice Miguel Ángel, cuando tienes cortes que te sobran, te tumban los precios, tus márgenes, tu rentabilidad. Entonces, hay que ser cuidadosos cuando quieres producir todo. Y como él señala, no venden cerdos. Los americanos no nos venden cerdos, ni cerdos ni canal. Nos venden cortes, piezas que nos complementan el abasto que tenemos en México. Entonces, hay que analizar cuál es el consumo de cada país, las preferencias, para ver por tipo de cortes que tenemos. Nosotros recientemente hicimos, hace 3 años, un estudio donde pusimos un cerdito y hicimos un balance por tipo de corte, qué nos sobraba y qué nos faltaba. Y ahí es donde sacamos la conclusión que si México quiere ser autosuficiente, ¿qué vamos a hacer con tantas piezas para vender? Y ahí se bajaría la rentabilidad. Wow. Porque entonces habría que buscar a dónde venderlo, porque si no, ¿qué haces con él? Y la otra, tenemos un monstruo al lado que se llama Estados Unidos. Estados Unidos lo que quisieran es que no produjéramos, ¿sí? Pero tampoco es correcto, porque pues ellos cuando abrimos cupos a otros países, al que menos les gusta es a nuestros socios de al lado. Claro. Pero si no abres cupos, pues nos tienen aquí agarrados. Por eso me da gusto que comparta España importaciones y que ojalá nos vendan mejor que nuestros socios comerciales, porque eso es competir. Si no nos tienen, y el competir baja precios y hace que la proteína pueda llegar más barata al consumidor. Si no hay competencia, ¿sí?, es malo. Por eso es muy importante y me da gusto que ahorita lo estamos viendo, y ojalá, como le sobra tanto cerdo a España, tantas piezas, que nos sigan mandando. Claro, que no le pegue a mis productores de Opormex que tengamos pues, prácticas desleales de comercio o que tengamos un problema sanitario, que eso sí, nosotros lo tendremos que cuidar ante todo, que no tengamos, porque México es el 5º país con mejor sanidad a nivel mundial, y entonces esa la tenemos que seguir manteniendo y conservando. Nosotros ya lo sabes que estamos encantados de poder comerciar y trabajar con México, ¿eh? Pero simplemente un punto y perdonadme que antes se me ha caído la conexión, que por ejemplo, para que os hagáis una idea, nosotros en España, en función de los destinos a los que estamos exportando, la media de precio al que nosotros exportamos, en el año pasado, por ejemplo, te podías encontrar que nosotros estábamos exportando a China una media de 2,2 euros el kilo de producto que exportábamos a China, pero te podías encontrar con otros mercados como podría ser, por ejemplo, Japón, que estábamos exportando casi al doble del precio, a 3,8 euros el kilo. Es decir, que en función de cada uno de los mercados tienes que ir viendo cuál es tu diferencial. Y es bastante importante. O sea, el mundo de la exportación y los terceros países hay que estudiarlo muy bien. Y quizás otro indicador importante, no sé qué creen ustedes, el indicador interno de consumo. Y que ese valor de la carne de cerdo que le llega al consumidor esté correcto. No puede ser, por ejemplo, que yo vaya a Colombia y el costo medio de la carne para un consumidor sea 4 veces el pagado del productor, un poco parecido a lo que ocurre en España, con el IPOD, que le llaman el índice de precio de origen destino, pero que en Chile llega a ser de 8 y 10. ¿Qué ocurre ahí? Esas son las imperfecciones del mercado que existe, Reinaldo, y no ocurre en cerdo, ocurre en todos los productos. Ahorita en México nos pasa con el limón, ¿sí?, que aumentó de repente, pero vemos que el productor recibe 20 centavos y el consumidor se lo venden a 1. Y vuelvo, los márgenes de comercialización del último tramo entre medio mayoreo y el consumidor son los que deben de analizarse, ¿sí? Entonces, por aquí les ponía el ejemplo, ahorita el caso del tocino, medio mayoreo vale 115 y el consumidor lo paga en 363 pesos el kilo, ¿sí? Entonces, son márgenes, o me voy a otros productos, ¿sí? Entonces, la realidad, yo le digo al gobierno, tienen que analizar esos márgenes, no para controlar precios, sino que no haya abusos
que están perjudicando a la cadena. ¿Qué sucede? Que si la demanda sigue, pues el del autoservicio, el abarrotero, el mercado, pues sigue vendiendo. Entonces, cuando sube mucho el lomo, le digo a mi señora, pues no compres tanto lomo porque lo estás haciendo que se encarezca más. Entonces, la verdad, una de las maneras también para este tema es la información, porque luego la autoridad quiere ir en el caso de México, a las sanciones, ¿no? Claro. Eso no es sano. Mejor informa bien a tu gente, habla con la cadena de que no haya abusos en los márgenes, no tanto que digas cuánto tienes que ganar, porque eso tampoco es correcto, porque cada quien tiene sus costos, pero sí hay elementos que en el caso de nosotros, cada semana hacemos un semáforo de precios de muchos productos, desde el productor hasta el consumidor, y ahí puedes ver los márgenes, pero también cuando va a haber aumentos de precios. ¿Qué opinas, Miguel? Para mí, yo una reflexión sobre esto es sobre el tema de la estructura de la cadena y la consolidación de la cadena. Es decir, para nosotros el principal problema, y creo que es donde obviamente más se puede hacer, es en los intermediarios que no aportan valor añadido al producto. Ese es el gran problema que tenemos. A mí, que un intermediario, desde que sale el cerdo de la granja o desde que yo lo tengo, cambie el producto y le genere un producto nuevo de un valor añadido es bienvenido, porque automáticamente se va repercutiendo. Es decir, para mí no es tanto la diferencia entre el precio de granja y el precio al consumidor, sino los pasos que has tenido, qué valor añadido le has dado. Vamos a poner ejemplos que no dan valor añadido y disculparme, soy agresivo con estos aspectos. Un comerciante que compra cerdos en granja y los vende al matadero no aporta valor añadido, es el mismo cerdo. Simplemente tiene que llevar su porcentaje por el trabajo que hace. Hace el trabajo, pero se lo lleva. Pero no está generando ningún valor añadido al cerdo. Ojo, digo lo mismo en la cadena fresca. Cuantos más eslabones tengamos en la carne fresca, desde que sale del matadero hasta que llega a una gran superficie, a un almacén, a un corte, no le está produciendo ningún valor añadido a esa carne. Lo único que está haciendo es cambiando de manos. Y cuantas más manos tengas, más margen tiene. No le está generando valor. Si esa carne va a otra industria y la transforma y hace otro producto o lo empaqueta de alguna forma o en una atmósfera modificada o hace un chorizo o hace alguna cosa, le está dando valor añadido. Ahí sí que tienes el margen. Para mí no es tanta la diferencia que podemos encontrarnos, sino ser eficientes. Y eso para nosotros lo llamamos consolidar la cadena. Eliminar, vamos a decirles, las sanguijuelas. Son aquellos que no aportan valor, pero simplemente porque el producto entra y sale por sus manos se quedan un porcentaje. Lo siento si he ofendido a alguien, lo siento de todo corazón, pero realmente la eficiencia y la competitividad no nos las dan los grandes números, nos las dan trabajar en pequeños detalles. Y estos pequeños detalles es lo que nos pueden hacer más eficientes y más competitivos. Totalmente. Ya vamos a la última ronda de preguntas. Está demasiado buena la conversación. Juan Carlos, eres un maestro. A mí me encantan mucho los mercados, la economía, leerla, y creo que has dicho algo clave que yo la comparto, que es: no existe un libre mercado sin competencia. Hay que incentivar la competencia. Y Miguel Ángel, ¿qué opinas tú un poco de la labor del GCMA? Y quizás existan otros centros de inteligencia de mercados, pero para una industria. ¿Qué opinas tú de esta labor que tiene el GCMA para el desarrollo de una industria? Tu opinión, no sé si existe ningún modelo en España. Para mí es imprescindible. O sea, el modelo del GSMA para nosotros, digamos que lo podríamos casi equiparar con otra institución, lo voy a llamar con mayúsculas, que tenemos aquí en España, que se llama Mercolleda. Es decir, con el valor añadido de que encima el Mercolleda es la lonja de referencia de precios. Pero al fin y al cabo, ese seguimiento de mercado y esa información actualizada que tienen para los productores es imprescindible. Y sobre todo, precisamente, porque el libre mercado y estar en el mercado mundial importando y exportando, de verdad te permite ser competitivo. Si no estás ahí, lo que vas a hacer es creerte que estás en otra burbuja, que produces fuera del sector, crees que puedes hacer lo que quieras y no. Hay que estar clarísimo que hay que seguir trabajando en eficiencia, en eficacia, en reproducción, en cuidado de enfermedades, en calidad de producto para que realmente estés ahí. Pero ya os digo, para mí desde mi punto de vista, y esto sí que ya es por casi poner un poquito de España en el sector, tener, como nosotros tenemos una lonja de precios de referencia en el cual prácticamente el 100% de los productores y de los mataderos la sigan y tener un camino todos hechos conjuntos,
nos da un valor muy, muy, muy importante, que para nosotros es uno de los pilares básicos para nosotros tenerlo. Y además, precisamente porque hace ese trabajo que también está haciendo Juan Carlos, que es compartir esa información de mercados. El conocimiento es vital, es vital. Sin duda, para que crezca una industria. Juan Carlos, dejo a ti las últimas palabras, Miguel Ángel posteriormente, ya para ir cerrando este evento. Nos pasamos 10 minutos, pero creo que la conversación fue buena. Aún quedan muchas cosas por resolver, la dejamos para el Congreso por MEX. Yo ya tengo reservado ya mi espacio por allí, así que Juan Carlos, dejo para que finalice esta ponencia. No, primero agradecer a Heriberto pues, esta oportunidad de este evento, que creo que siempre va a dejar cosas buenas de información, de conocimiento, de platicar con los hermanos de España, no con pausas, sino con realidades. Somos países hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de idioma y de todo, y que, vuelvo a repetir, esto abre otra comunicación de lo que sucede del otro lado del charco, como dice Reinaldo, y lo que pasa en México, y agradecer también a ti, Reinaldo, por esta coordinación del evento, tan extraordinaria coordinación e invitación a tanta gente, y que creo que este tipo de eventos ayudan mucho a conocer qué sucede en otras partes del mundo, otras realidades, la información, que es muy importante la información, y que es un sector, el alimentario, que a mí me apasiona. Llevo 40 años, es lo que me gusta, y la verdad, pues muy agradecido de esta invitación, y puestos para estar cerca de mis amigos de Opormex y de 3 de 3, y también el gusto de haber saludado a Miguel Ángel, que no tenía el gusto de conocerlo, y que estamos a sus órdenes para él y para toda España. Muchas gracias, Juan Carlos. Miguel Ángel. Pues lo primero, devolverle la invitación y el saludo, que para mí también ha sido pues un honor haber compartido este webinar con Juan Carlos. Y lo siguiente, obviamente, pues es el agradecimiento por MEX, porque para nosotros es todo un orgullo que un país absolutamente hermano nos invite y nos haga país invitado del congreso más importante, encima precisamente con esa unificación total de los productores mexicanos que están ya bajo el paraguas de Opormex, y que eso yo creo que es ya simplemente esa gran unión es un aspecto de festejo. Y si encima pues cuentan con nosotros para aportar, para compartir, para debatir, pues fantástico. Tenemos muchos temas del mercado y del cerdo encima de la mesa. Creo que lo bueno y lo malo que tenemos es que no nos aburrimos. Cada día nos despertamos con una cosa nueva, con lo cual más dinámico que este sector no lo hay. Y lo que hay de aquí y en este rumbo que vamos hacia Opormex, pues iremos viendo más cambios todavía que pueden haber hasta mayo. Así que allí nos emplazamos todos para empezar a hablar de temas de sanidad, para hablar de mercado, para hablar de otros de temas que van a ser apasionantes, sin duda. Totalmente. Enviamos un gran saludo a la comercializadora Porco, que son la carne de cerdo colombiana, que está presente aquí también, que es la institución que está representando la carne en el exterior. Así que un gran saludo ahí a Matías. También un saludo al Instituto Mexicano de Porcicultura, que ya lleva semanas recién inaugurado. Ahí a Mauricio seguramente, que está en la escucha. Lo tendremos en la última sesión justamente para poder un poco también la visión en cuanto al Instituto Mexicano de Porcicultura. Creo que tenemos todo en nuestra industria a nivel latinoamericano, global. Tenemos a un GSMA que tiene la observación económica del punto de vista veraz. Estamos nosotros en la parte de comunicación para poder crear esta conjunción de eventos. Así que, nada, creo que Opormex va a ser el evento este año muy importante para nuestro sector. Y nada, una invitación a todos a que participen. Y gracias, Miguel Ángel, Juan Carlos. Hasta la próxima. Gracias. Bravo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. ¿Quiénes somos? La Unificación Nacional Porcícola, o Opormex, es la organización que conjunta los esfuerzos de los porcicultores de México, de norte a sur, del Pacífico al Atlántico. Opormex representa a los pequeños, medianos y grandes productores porcícolas. Años atrás, la Confederación de Porcicultores Mexicanos, CPM, y la Organización de Porcicultores del País, OPORPA, en caminos diferentes, impulsaban al sector porcícola, siendo dos frentes de poder en la cooperación activa, tomando el estandarte representativo de todos los productores porcícolas del país.
Por la unificación de estas organizaciones, en el año 2020 nace Opormex, con el objetivo de salvaguardar los intereses de la industria porcícola mexicana en un solo frente. Su misión es contribuir a producir y poner a disposición proteína de alta calidad a los consumidores de México y el mundo, con inocuidad, valor agregado y sustentabilidad. Su visión es consolidar y revolucionar el sector porcícola en México. Integridad, transparencia, responsabilidad, innovación, servicio, respeto, valores esenciales que Opormex tiene como fortalezas. Regidos por los 4 ejes rectores de la organización: gestión ambiental, sanidad y regulación, evolución del sector, educación y comunicación, institucionalidad. Opormex busca profesionalizar todos y cada uno de los productores del país, poniéndoles en sus manos el conocimiento necesario para lograrlo, buscando equidad y oportunidades para todos los porcicultores mexicanos. Te presentamos a Opormex.